Hola hermanos y hermanas, espero que se encuentren muy bien en esta nueva modalidad de la clase virtual. En este día vamos a desarrollar el tema El maravilloso don de orar en lenguas. Pero antes de dar inicio o a desarrollar este tema, quiero invitarlos a que por un momento puedan cerrar sus ojos y los vamos a poner en la presencia del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo hablando a través de mi persona y también ustedes que me están escuchando, pues puedan recibirlo con mucho agrado. Cierren sus ojos e imaginémonos en este momento esa presencia del Espíritu Santo, esa presencia que baja de lo alto y que en este momento viene a tocar tu mente, a tocar tu corazón, a tocar todo tu ser. Desde lo más profundo de tu corazón, dile al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, que en este día quiero que tú tomes el control de mi vida, el control de mis días, el control de todo mi ser. Quiero, Espíritu Santo, de que seas tú el GPS de mi vida, el que me guíe, el que me lleve para el lugar donde tú quieras llevarme. Pero ahora, Espíritu Santo, me dispongo para que seas tú ese guía, ese líder que tanto necesito. Pero ahora te pido, Espíritu Santo, para que te apoderes de todo mi ser, para que a través de mi persona tú puedas hablarles a tus hijos, a tus hijas, a aquellos que escuchen esta reflexión. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú tomando el control de mi vida, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de mi persona, que seas tú, Espíritu de Dios, que hables a través de mí. Ahora, Espíritu Santo, yo solo me dispongo para que seas tú hablándole a aquellos que tú quieras hablarle. Quédate con nosotros, Espíritu Santo. Quédate con nosotros, Espíritu de Dios, hasta el final de esta reflexión. Bueno, hermanos, después de habernos puesto en la presencia del Espíritu Santo, ahora vamos a darle el desarrollo a este tema que nos corresponde en este momento. Y nuevamente les comparto y que se llama el maravilloso don de orar en lenguas. Para dar inicio o desarrollar este tema, ¿qué es el don de lenguas? Vamos a preguntarnos, ¿qué es el don de lenguas? Y dice que el don de lengua es una manifestación del Espíritu Santo. ¿Y cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo? Tal vez muchos de nosotros hemos tenido la gracia de que hemos ido a un retiro de oración, hemos tenido un momento de oración con nuestra familia, tal vez con nuestros amigos. Y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, toca hasta lo más profundo de nuestro ser y se hace presente. Es decir, cuando nosotros tenemos esa efusión, es decir, cuando nosotros hemos recibido ese bautismo en el Espíritu Santo, es decir, cuando nosotros recibimos esa gracia que solo el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Pero por otra parte también podemos decir que el Espíritu Santo es un don, es decir, un regalo que el Espíritu Santo da a aquel que le abre el corazón, especialmente en aquellos momentos cuando nosotros tenemos una oración profunda o cuando nosotros nuevamente, como les compartí anteriormente, hemos recibido el Espíritu Santo o hemos tenido la gracia de tener de recibir la efusión del Espíritu Santo. En otras palabras, les comparto entonces que es una forma de orar que no usamos con palabras normales, sino con sonidos
que vienen del corazón y del Espíritu Santo. Es decir, que cuando nosotros hablamos en lenguas, aunque valga la redundancia, el Espíritu Santo viene sobre cada uno de nosotros y empieza de una manera, aunque nosotros no nos demos cuenta, a hablar, o es decir, que nosotros tendemos a cambiar nuestra manera de hablar y vamos a presenciar de que nosotros tal vez ni cuenta nos vamos a dar y vamos a empezar a tener una conversación con el Señor totalmente diferente cuando todo el mundo nos entiende. Es por eso que vean qué bonito lo que nos dice San Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia, y dice que el Espíritu Santo transforma al creyente, lo libera del pecado y lo hace hijo de Dios. ¿Qué nos quiere decir San Juan Crisóstomo acerca de esto? Que dice que el Espíritu Santo nos transforma por dentro. Vea qué hermoso. Nos limpia del pecado y nos hace hijo de Dios y lleno de su amor. También, aunque para mí también es nuevo al escuchar también de este santo. Y vean lo que nos dice Evagrio Póntico. Este padre nos enseña que la oración, dice, es la más alta inteligencia de la inteligencia. ¿Y cuál es esta oración? La oración del don de lenguas. Imagínense que qué hermoso sería que cada uno de nosotros tuviera este don. Pero recuerde que los dones o los carismas no son dados para hacer mal uso, sino para darle un buen uso. Por eso que nosotros, imaginen lo que nos dice entonces Evagrio Póntico. Dice que la oración es la más alta inteligencia de la inteligencia. Es decir, es como si nuestra alma pensara y amara al mismo tiempo, buscando a Dios con todo lo que somos. Imagine, con todo nuestro ser. No una parte de nuestra vida, sino con todo nuestro ser. Por eso hay una santa, no es santa, pero dice la Madre Claire, que dice todo o nada. O también Apocalipsis, hay otra parte, creo que San Pablo, el que nos dice también que hay que aprenderlo a darlo todo. Porque además en el mismo Evangelio nos dice de que en Apocalipsis cuando nos menciona que dice frío o caliente, nada a media. Es decir, como esta oración dice que hay que darlo todo, todo, porque es así cuando nosotros nos disponemos para que el Señor pueda hacer lo que quiera con nuestra vida. Por eso que el Señor, el don de lengua, no se lo da a cualquiera, sino se lo da a aquel que el Señor mira de que va a hacer buen provecho de este don de lenguas. Vean lo que nos dice también en el magisterio de la iglesia, es decir, en el catecismo, en el numeral 2638. El catecismo nos enseña que los carismas son para la edificación del cuerpo de Cristo y que toda oración puede convertirse en acción de gracia. Imagine qué hermoso. Dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso son los carismas, para eso son los dones, que tanto los dones y los carismas nos ayudan a nosotros para podernos santificar. Pero en este caso dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, imagínense que cada uno de aquel que tiene el don de lengua es como si tuviera un bloque. Y dice que se imagine que un bloque con un bloque nosotros podamos construir y llegar a formar o a edificar un edificio. En este caso no estamos edificando un edificio cualquiera, sino que es el edificio del cuerpo de Cristo. Imagine qué tan importante es usted y también soy yo. Somos ese bloque para construir el cuerpo de Cristo. Y esta oración, imagine que tan hermoso que nos dice
que es también debe servir como una acción de gracia. Es decir, que si usted tiene ese don de lenguas, debe ser agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque usted ha sido escogido o escogida para ser parte y tener este don de lenguas. Por eso debemos de ser muy agradecidos. Por otra parte, vean lo que nos dice San Pablo en la primera carta de los Corintios, en el versículo 14, en el capítulo 14, versículos del 39 al 40. Nos dice: no estorbéis que se hablen lenguas, pero hágase todo con orden y decoro. Imagínense muy bien, nuevamente se los leo, literalmente. No estorbéis que se hablen lenguas, pero hágase todo con orden y decoro. Oigan muy bien, con orden y decoro. Entonces, en este caso, San Pablo, en este texto bíblico, nos enseña dos cosas. Uno, nos invita a que no impidamos el don. Es decir, si el Espíritu Santo quiere regalar el don de lenguas, no debemos cerrarle la puerta. Es un don legítimo, hermoso, y puede ayudar a muchos en la oración. No hay que tener miedo ni vergüenza de él. Imaginen lo que nos dice en la primera parte San Pablo. No impidan el don de lengua. Es decir, que muchos de nosotros, cuando presenciamos o sentimos de que cuando nosotros estamos en oración empezamos como a hablar todo distinto, todo raro, afuera de lo común como nosotros hablamos, muchas veces nos asustamos y entonces pensamos de que estamos locos o nos está pasando algo extraño. Pero vean lo que nos dice San Pablo: no impidan el don. Es decir, nosotros debemos de estar abiertos y no cerrarle las puertas al Espíritu Santo, ya que es un regalo que el Señor te ha dado a ti y también a mí. En esta parte yo les comento así un pequeño testimonio mío. Me recuerdo que una vez cuando estábamos en oración, en un grupo, nunca en mi vida había sentido eso, cuando de repente empecé a sentir como si la lengua se me dormía. Y cuando estaba en oración a la misma vez, sentí o escuché que mi propia voz empecé ya no a hablar, yo ya no me entendía. Y entonces empecé a sentir como aquel miedo. Pero a la misma vez ese miedo es como si me dio más valor. Y entonces se me vino a mi mente y dije yo: no, este es el don de lengua. Y qué bonito es cuando uno se abre a esa presencia. Pero eso sí, hay que tener muy claro que el don de lengua no es como cuando yo quiero hablarlo, sino es cuando el Señor quiere darme esa gracia para que yo lo pueda hablar y poderlo también a través del don de lengua, pues traer un mensaje, ya sea para la comunidad, o tal vez también puede hablarme para mí o también a alguien. Entonces vean lo que nos dice San Pablo, como decíamos, dos cositas: no impidan el don, y la otra dice, pero que se viva con orden. Oiga muy bien, mucho cuidado, pongámosle mucha atención a esta parte, pero que se viva con orden y respeto. Vean, dos cositas: orden y respeto. Esto significa que no se trata de hacer ruido o confusión. El don de lengua debe vivirse en paz, con reverencia y en comunión con los demás, porque el Espíritu Santo no divide ni desordena, sino, oigan una cosa muy hermosa, dice que cuando el Espíritu Santo une y embellece la oración. Es decir, que cuando yo estoy hablando en lenguas, debe ser con mucho orden y con mucho respeto. Es decir, yo no debo, como, por decirlo así, de gritar,
sino más bien este don de lengua debe ser, dice, el mismo San Pablo nos dice, en paz, con mucho orden y con respeto. Por eso, vea, este texto bíblico nos habla muy claro, y nuevamente se lo vuelvo a repetir. En la primera carta de los Corintios, capítulo 14, versículos del 39 al 40. Dice, no estorbéis que se hable en lenguas, pero hágase todo con orden y con decoro. Por eso el mismo San Pablo dice que no impidamos el don, pero dice, tampoco debe ser desordenado, sino que este don de lengua se debe de vivir con orden y con mucho respeto. También por otra parte el don de lengua es bienvenido, pero debe ser vivido con sabiduría y amor. ¿Para qué debe ser vivido con sabiduría y amor? Para que edifique a todos y refleje la presencia de Dios. Es decir, que si yo estoy hablando en don de lenguas y hay algunos que están asustados, es decir, que yo no estoy cumpliendo con lo que el mismo San Pablo nos invita, a vivirlo en orden, con respeto y no digamos impidiendo este don. Muy bien, entonces el Espíritu viene, dice, en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inerrables. Esto nos dice Romanos 8:26. Entonces, ve algo muy hermoso y cómo nosotros podemos entenderlo, como le decía en la primera carta a los Corintios, como en Romanos 8:26. ¿Qué nos quieren decir o qué nos quieren hablar estos textos? Dice que estos textos nos revelan que la oración en lengua es una oración espiritual, que debe ser vivida profunda y que debe integrarse con la oración racional y vivirse con orden, con discernimiento y apertura al Espíritu Santo. Es decir, como nos dice Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta, si tú me abres, entraré y cenaré contigo. Entonces nosotros debemos de estar dispuestos a abrirle las puertas del corazón al Espíritu Santo para que pueda ser Él hablando en nuestras vidas. Ahora muy bien, entonces continuando con el desarrollo de este don maravilloso, del don de lenguas, dice que la oración en lengua, oiga muy bien, dice, no es fruto de la razón, sino del Espíritu que habita en lo más profundo del alma. Dice que es una forma de oración que surge cuando el corazón desea unirse a Dios más allá de las palabras. Oiga, qué hermoso. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando en lengua, hay una relación muy íntima. Y que todo aquello dice que nace desde lo más profundo de nuestro corazón. Es decir, que el don de lengua no va a ser así por así nomás. Que yo ya nomás empiezo una oración y empiezo a orar en lenguas. Sino más bien, cuando yo ya estoy en esa intimidad tan grande con el Señor, entonces el Señor viene a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a orar en mí y empieza a hablar en lenguas. Por eso, imagine, para que lo vayamos entendiendo un poco más, tal vez usted se está preguntando, ¿cómo es el don de lenguas? Vean lo que nos comparte en los libros de que nosotros vendemos, que son los 3. Dice que la oración de lengua es espontánea, libre y muchas veces inexpresable en el lenguaje humano. Es decir, que muchas veces no se puede expresar con palabras, pero palabras humanas, sino, dice, es como si el alma hablara directamente con Dios más allá del lenguaje. Para quedar más claro, dice que esta oración
es libre, espontánea y que no se puede expresar con palabras, sino con el alma. Es como dice que si el alma hablara directamente con el Señor. Y es decir, como les decía anteriormente, es un lenguaje que ni usted ni nadie, bueno, lo entiende, al menos de que el Señor también le haya dado a otra persona, o puede ser usted mismo, a que pueda entender o dar una explicación de lo que usted está hablando en el don de lenguas. Por otra parte, dice, ¿cómo es el don de lenguas? Dice que el don de lengua puede recibirse en oración personal, en oración comunitaria, en oración de intercesión, en oración de sanación y también en la oración de alabanza. Si ustedes se recuerdan, en la última clase que estuve compartiendo con ustedes, hablábamos de todos esos tipos de oración, de todas esas clases. Entonces, lo tenemos muy claro. Entonces, imagine que cuando usted se abre, el Espíritu Santo vea todo lo que puede hacer con nuestra vida. En esta clase de oraciones, nosotros podemos recibir el don de lenguas. Pero también dice que puede surgir en muchos momentos, cuando oramos solos, en comunidad, intercediendo por otros, buscando sanación o alabando a Dios. No hay una sola forma ni un solo momento. Imagine qué tan bonito y qué tan claro. Es decir, que este don de lenguas lo podemos nosotros apreciar o obtener o poderlo desarrollar en esos momentos cuando nosotros estamos en oración con el Señor. Ya bien lo decía, puede ser solo, en una oración comunitaria o en una clase que nosotros estemos allí presentes y estemos orando con el Señor. Por otra parte, nos dice que el don de lengua no es exclusiva de una élite espiritual, sino que esta oración está abierta a todo creyente, dispuesto con humildad. Oigan muy bien, la clave está aquí, con humildad. Y dice que esta oración no es dada solo a una clase por ejemplo, a los que tienen mucho dinero, o a los que son más altaneros, o a aquellos de que se creen los mejores, sino dice que esta oración se da para todos, nada más que debe de haber mucha humildad. Esa es la clave, mucha humildad. ¿Por qué? Porque este don de lengua es, nuevamente, a que valga la redundancia, es un regalo para unos pocos. ¿Por qué? Porque no todos estamos abiertos a que el Espíritu Santo venga a actuar en nuestras vidas. O es decir, aunque nosotros aparentemos que somos humildes, pero realmente no lo somos. Y una de las claves para poder recibir el don de lengua dice que debemos de ser humildes. Y a la vez, pues, otra de las cosas, que esta palabrita para mí, la verdad, me fortalece mucho. Porque dice esta palabra, a pesar de tener dos letras, pero que también es muy poderosa. Y esa es la fe. Entonces ya tenemos dos claves o dos llaves para poder obtener el don de lenguas. Humildad y también mucha fe. Porque dice que esto no se trata de ser más espirituales, sino la disposición. Oigan muy bien, aparte de que nosotros podamos ser humildes y tener mucha fe, dice que esta oración no significa que aquellos que aparezcan más espirituales, sino es la disposición. Como anteriormente les decía, es estar abiertos y darle la apertura al Espíritu Santo para que venga a nuestra vida. Por otra parte, dice que esta oración debe estar acompañada de oración racional, es decir, de la mente, para que el corazón y la mente se unan en comunión con Dios. Vea qué maravilloso, en comunión
con Dios. Es decir, que debe haber un compartir, debe de haber una bonita relación entre yo y el Señor, para que de esa manera pues pueda haber una verdadera comunión. Aunque dice que esta es una oración del corazón, debe de ir acompañada de oración de la mente, es decir, que a usted le nazca. No es de que usted va a leer una oración para poder hablar en lengua, sino que debe de venir todo aquello que el Espíritu Santo le ponga en su mente y en su corazón. Entonces, decimos de que esta oración debe ir acompañada de oración de la mente. ¿Para qué? Para que todo nuestro ser, razón y espíritu estén unidos en comunión con Dios. Por otra parte, entonces nosotros vemos, cuando nosotros somos como aquellos niños, que un niño, si nosotros nos damos cuenta, cuando un niño nace y mientras va creciendo, se le van desarrollando ciertas habilidades. Ve que el niño empieza a decir aú, aú, y luego con el tiempo el niño va creciendo, va desarrollando, y ve que el niño va empezando como a decir palabritas, a decir como papá, mamá, o palabritas bien cortas. Entonces nosotros podemos ser como esos niños que empezamos como balbuceando. Entonces el Espíritu Santo se nos va dando de esa forma. El Espíritu, entonces nosotros ya entonces empezamos a sentir que en nuestra oración se va sintiendo un cambio. Y nuestra oración ya va como teniendo un poco de sentido más profundo. Por eso dice que el crecimiento en la vida de oración implica apertura al Espíritu Santo, humildad y disposición. Y por otra parte, aparte de todo lo que ya les compartí, y dice que nosotros debemos dispuestos a dejarnos transformar, porque el don de lenguas puede ser una puerta hacia una oración más profunda, pero siempre debe vivirse con discernimiento y en comunión con la iglesia. Por esa parte, pues nosotros debemos de ser muy cautelosos, debemos de tener mucha precaución, porque tal vez nosotros podemos como comenzar a presenciar de que tenemos el don de lenguas, pero tal vez no es un don de lengua, sino que muchas veces nosotros podríamos estar fingiendo que tenemos el don de lengua y queremos aparentar frente a los demás que sí realmente yo tengo ese don de lengua. Pero vea lo que dice acá. Dice que debemos de tener mucho cuidado. Es decir, debe de haber mucho discernimiento. Porque esto no es un juego. Sino más bien dice que nosotros debemos estar dispuestos a abrirle esa puerta para que nuestra oración sea más profunda. Y siempre debemos de vivir o estar en comunión con la iglesia. Es decir, nosotros no podemos estar separados de la iglesia, porque no de cualquier persona el Señor le va a dar este don maravilloso, sino a aquella persona que se encuentre en cercanía con Él, es decir, en comunión con Él. Por eso que la iglesia es maestra y muy sabia. Y la iglesia como mediadora ante el Hijo, ve de qué manera también nos ayuda, porque también nos instruye. Por eso que es muy hermoso o muy bonito de que usted se preocupe por quererse formar, de querer venir aquí a los siervos, y no solo aquí a los siervos, porque también usted puede ir a su parroquia. Tal vez hay un estudio bíblico, o tal vez hay algún estilo de oración, taller de oración. Vea que todo esto a nosotros como seres humanos
la iglesia se encarga de querernos formar. Y eso es lo más importante para nuestra vida. Estar dispuestos a dejarnos formar para no ser cualquier persona en la vida, sino una vida de testimonio. Por eso que es tan importante de que ante este don de lengua hay ciertas actitudes para nosotros poder vivir este don de lengua. ¿Y cuáles son esas actitudes? Para que nosotros podamos vivir con madurez este don espiritual. Dice que ya como le compartí anteriormente, primero dice que debe de haber mucha humildad. Es decir, que yo como persona humana humilde, debo de acoger este don con humildad, pero vea bien, lo debo de recibir como un regalo que el Señor me ha dado a mí, pero no para yo sentirme superior a los demás o sentirme orgulloso de que el Señor me ha dado este regalo, sino, dice, con humildad. Que no se nos olvide eso, que nosotros debemos de estar para vivir este don de lengua con madurez. Dice que debe haber humildad y acoger este don con mucha alegría. Porque es tan bonito que cuando nosotros recibimos un regalo, ¿usted cómo lo recibe? A ver, dígame, ¿cómo usted recibe un regalo? Me imagino que lo recibe con alegría. Porque si usted recibe un regalo y lo recibe con tristeza, con miedo, déjeme decirle que entonces está muy perdido y no es agradecido. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe un regalo, lo recibe con mucha alegría y también muy agradecido con la persona que nos ha dado este regalo. Y en este caso, imagine que no es cualquier persona, sino que es el Dios mismo que le ha dado ese regalo a usted. Y continuando con el desarrollo de este tema, dice que debe haber un discernimiento para saber cuándo y cómo ejercerlo. Vea muy bien, para poderlo vivir con madurez, primero humildad y luego dice un discernimiento para saber cuándo y cómo ejercerlo. Porque anteriormente decía de que este don debe ser ejercido con mucho respeto y también con mucho orden. Porque si el Señor a mí me ha regalado o me ha dado este don de lenguas, imagínense que yo voy digamos, a una casa. Y en esta casa me piden o yo les digo de que quiero hacer una oración. Y en ese momento, pues, yo sé que tengo ese don de lenguas, que el Señor me ha dado ese don de lenguas, pero como estas personas no conocen mucho de Dios o no tienen una cercanía con Dios, y usted en su oración empieza a hablar en lenguas, estas personas se van a sentir confundidos. Y lo primero que van a pensar, este se volvió loco, este se le metió el diablo. Entonces, por eso dice que este tipo de oración, perdón, por llamar tipo, sino este don o este regalo hermoso que el Señor nos ha dado, debemos de vivirlo, pero con mucha madurez, con mucho discernimiento, con mucho orden, con mucho respeto y también saber en qué momento y cómo ejercerlo. No en todo momento, solo porque yo tengo ese don de lengua, sino, dice, vea con lo que decía, cómo vivirlo con madurez. Saber discernir cómo y en qué momento ejercer este don del Espíritu Santo.
también nos dice que para poder vivir con mucha madurez este don de lenguas, debemos de vivir, más bien dicho, ser fieles a la enseñanza bíblica y eclesial. Vean nuevamente, cuando decimos bíblica, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la misma palabra de Dios. Y cuando hablamos eclesial, nos estamos refiriendo a la iglesia, a nuestra madre iglesia. Anteriormente les compartí que nuestra iglesia, la iglesia católica, se encarga y se preocupa para que nosotros nos podamos formar. Por eso que este don de lengua, nuevamente le repito, debe ser vivido con fidelidad. Es decir, que nosotros debemos de permanecer firmes en lo que enseña la Biblia y también la iglesia. Porque el Espíritu Santo nunca contradice la palabra ni la comunión eclesial. Este don florece cuando está enraizado en la verdad, es decir, en un árbol. Es decir, si usted arranca un árbol, ¿qué pasaría con el árbol? ¿Qué pasaría? El árbol se secaría. Entonces lo mismo pasaría con nosotros. Que si el Señor a nosotros nos ha dado el don de lenguas, y en ese momento nosotros éramos parte de la iglesia, leíamos la palabra de Dios. Y muchas veces sucede que nosotros somos parte de tal vez de un grupo de oración o vamos a la iglesia y luego de repente pasa que nos dejamos llevar o nos dejamos llevar por las cosas del mundo. Entonces nos alejamos de Dios, nos alejamos de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa con nuestra vida? Nuestra vida va cambiando, es decir, nuestra vida se va disecando. Entonces nuestro espíritu empieza a cambiar. Ya nuestro espíritu se está muriendo. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que este espíritu se mantenga con vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, ser fieles a la palabra de Dios y también a la iglesia. Por otra parte, vea, les comparto esto y algo muy bonito y me toca el corazón. Dice que nosotros estamos invitados a orar, pero movidos por el Espíritu Santo. Vea por eso que es tan hermoso de que, aunque muchas veces, la vez pasada me recuerdo que les compartía cuando hablábamos acerca del momento que tuvimos de la actividad de la oración, donde cada uno de nosotros en los grupitos de 3 empezamos a orar por los diferentes tipos de oración. Y ve de qué manera tan hermosa que en ese momento nosotros pudimos presenciar, que en ese momento nosotros fuimos movidos por el Espíritu Santo para poder orar. Entonces dice que la oración de lenguas es un fruto del Espíritu que intercede con gemidos inerrables. Es decir, que este no es un acto de la razón, sino una emoción que brota del deseo profundo de unión con Dios. Oiga muy bien, de un deseo profundo de unión con Dios. No desunión, sino unión con Dios. Esto solo me hace recordar cuando el Señor nos dice en el Evangelio de San Juan: yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Es decir, que nosotros, vea qué bonito, debemos de tener en todo momento una relación muy íntima con el Señor. Por eso que el Espíritu Santo, si nosotros queremos ser movidos por el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo en la oración? A ver, yo le pregunto, ¿qué hace el Espíritu Santo en la oración? ¿Qué hace?
Imagínense por un momento y pregúntese, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando está siendo movida por el mismo Espíritu? ¿Qué hace? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Vean, les comparto algunos elementos que dice qué hace el Espíritu Santo cuando está haciendo una oración movida a través de él. Dice que nuestras palabras son iluminadas, nuestras mociones y movimientos de la oración. Oiga muy bien, dice, ilumina las palabras, mociones y movimientos de la oración. Vea lo que hace el Espíritu Santo. Las ilumina. Es decir, hay una claridad, porque no puede haber oscuridad. Sino, dice, ilumina las palabras. Por eso que ustedes van a notar que cuando usted empieza a orar, van y le van a salir, van a brotar y brotar y brotar muchas palabras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que se ha apoderado de usted, de su persona, de sus pensamientos y de sus mociones. Por eso que usted va a sentir que usted en su oración está fluyendo. Por eso que dice que cuando hablamos de ilumina, dice que nuestras palabras, nuestros pensamientos y, ¿por qué no?, también nuestros gestos. A veces nosotros no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo viene a guiarnos, a darnos la luz para hablar con Dios con verdad y con mucho amor. Otro de los elementos, o podemos decir, otro paso, ¿qué hace el Espíritu Santo en la oración? Dice que el Espíritu Santo, aparte de que ilumina, también conduce al creyente al misterio oculto de Dios. Oigan muy bien, dice, conduce al creyente al misterio oculto de Dios. Es decir, que esta oración del Espíritu Santo nos conduce, es decir, como un carro. Cuando usted lo está manejando, ¿qué hace el carro? Aunque usted, en este caso, es usted que lo está conduciendo, pero en este caso, como estamos hablando de oración, entonces es el mismo Espíritu el que está conduciendo a cada uno de nosotros a vivir ese misterio oculto de Dios. Es decir, que cuando nosotros hablamos que nos conduce al misterio de Dios, es el lugar profundo donde no bastan las palabras. Oigan muy bien, no bastan las palabras, sino que nos lleva más allá de lo que nosotros podemos entender, para que entremos en comunión con el corazón, oigan muy bien, con el corazón del Padre. No de cualquier persona, oigan muy bien, sino el corazón del Padre. Solo imaginen esto tan hermoso, lo que hace el Espíritu Santo. Nos conduce al misterio de Dios, para que nosotros podamos entrar en comunión con el corazón del Padre. Es decir, que hay una relación entre corazón y corazón, entre su corazón y el corazón de Dios. Por otra parte, otro elemento, ya dijimos, ilumina y que también nos conduce. Entonces, dice que el Espíritu Santo en la oración da testimonio del Padre y del Hijo en el corazón del orante. Cuando hablamos o decimos de este elemento, dice que en lo más íntimo de nuestro ser, cuando nosotros oramos movidos por el Espíritu Santo, algo en nosotros reconoce que somos hijos y que Jesús es el Señor. Es decir, nosotros reconocemos a Jesús como el Señor, es decir, el señorío de Jesús. Por otra parte, u otro elemento más, ya llevamos primero, para que estemos en contexto. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la oración? Primero, ilumina las palabras.
2. Conduce al creyente al misterio oculto de Dios. 3. Da testimonio del Padre y del Hijo en el corazón del orante. 4. Abre el corazón para que se derrame en oración auténtica. Oigan muy bien. Dice que abre el corazón para que se derrame en oración auténtica. En este caso, entonces, para que nosotros podamos entender o qué nos quiere decir en este elemento, él dice que para que nosotros podamos orar de verdad, sin máscaras ni repeticiones vacías. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ayuda a derramarnos ante Dios con sinceridad como hijos que confían. Me llena y me toca hasta aquí lo profundo de mi corazón. Ya me los imagino a todos reunidos, pero por cuestiones por decir así, de la vida. Imagine que ahora nos tocó vivirlo de esta manera, pero más sin embargo, el Señor siempre nos habla, todo y cuando nosotros estemos dispuestos. Oye, y pasando para el siguiente punto, dice que la oración en lenguas y en el grupo de oración carismático, que nosotros podemos presenciar. Solo les voy a mencionar algunos elementos. La oración en lenguas y en el grupo de oración carismático. ¿Qué puede recibirse en estos contextos? Dice que la oración en lenguas y el grupo de oración carismático nos dice que puede ser una oración personal, una oración comunitaria, una oración de intercesión, una oración de sanación, una oración de liberación o también alabanza. Ve que todos estos tipos de oración son los que nosotros estuvimos estudiando en la última clase presencial que tuvimos. Pero también hay otros elementos o momentos en que nosotros también podemos recibir el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo también puede manifestarse en una asamblea de oración, en una comunidad de vida, en una comunidad de alianza, en una comunidad de discípulos y, ¿por qué no?, también en una comunidad de servidores. Es por lo tanto, por la cual ustedes se están preparando o están viniendo a recibir a las clases aquí a los siervos para ser servidores en sus parroquias. Pero ante todo esto, nosotros también debemos de cumplir ciertas cosas. Os dice que cuando nosotros nos reunimos en comunidad, entonces, como estamos hablando de el don de lenguas, de este don maravilloso, dice que también en la comunidad debe de haber mucho discernimiento. Ahora bien, ¿cómo vivir el don de lenguas con sabiduría y amor? Para que haya un buen discernimiento comunitario. Primero, dice que nosotros debemos de vivir el don con orden y decoro. Vea como lo decía al principio en la primera carta de Corintios San Pablo. Vivir el don con orden y con decoro, no con desorden. Que les quede muy claro, no con desorden, sino nosotros vivir este discernimiento comunitario con orden y con decoro, sabiendo que todo lo que viene del Espíritu Santo debe reflejar paz, respeto y belleza. No se trata de impresionar, sino de orar con reverencia. Muy bien, con reverencia. Otra parte, como nosotros discernir en una comunidad. Dice que debemos de integrarlo con otra forma de oración. Es decir, lo debemos de integrar cuando nosotros estamos orando como la alabanza, en una oración de intercesión y, ¿por qué no?, en un silencio contemplativo a la oración litúrgica. ¿Por qué? Porque dice que el don no reemplaza, sino que enriquece
la vida de oración. Oiga, no reemplaza, sino que, ¿qué es lo que hace el don? Enriquece. Por eso que nosotros debemos de tener un buen discernimiento en la comunidad. Por otra parte, para que haya un buen discernimiento en la comunidad, dice que debe haber respeto a la sensibilidad de los demás. Oiga muy bien, respeto. Es decir, que nosotros debemos de reconocer que cada persona tiene su propio camino espiritual. El don debe ser vivido con delicadeza, sin imponerlo ni causar incomodidad. Muy bien, vea que muy claro. Dice que nosotros debemos de reconocer que cada persona tiene su propio camino espiritual. Pues de mi parte yo podría ser muy de esas personas que me gusta hablar mucho. Y en una oración tal vez se me puede no gritar, eso sí, mucho cuidado. No gritar, sino que mi voz se pone más fuerte y entonces empiezo a hablar como más fuerte que de los demás. Pero eso sí, que debo de tener mucho cuidado porque dice que la oración no debe ser, dice que debe ser vivido con delicadeza y tampoco se le puede imponer a los demás, que solo porque como yo estoy hablando, digamos, muy fuerte, también yo espero que también los demás lo hagan de la misma forma. Si no, vean lo que dice. Dice que cada uno, vea, tiene su propio camino espiritual. Pues yo puedo ser muy contemplativo o puedo hacer muy hablativo, o más bien que me gusta oralmente hablar o orar. Sino dice que cada uno tiene su propio camino espiritual. Que no se nos olvide eso, que cada uno de nosotros tiene su propio camino espiritual. Y ya para culminar, el último elemento de cómo nosotros podemos tener un buen discernimiento en la comunidad, dice que nosotros debemos promover la unidad y la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de esto, de la edificación de Cristo, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que todo carisma verdadero construye la comunidad, une los corazones y nos acerca más a Jesús. Oigan, tres cositas muy importantes ante este elemento. Dice que todo carisma verdadero, ¿qué hace? Construye la comunidad. 2. Une los corazones. 3. Nos acerca más a Jesús. Ve que tan importante, y haciendo un recorrido con todo eso, hablamos del discernimiento, de cómo nosotros debemos de vivir este don de lenguas. Y haciendo un reencuentro, decíamos, vivir el don con orden y con decoro, integrarlo con otras formas de oración, respetar la sensibilidad de los demás, promover la unidad y la edificación. Por otra parte, hablábamos acerca de qué hace el Espíritu Santo en la oración. Y decíamos que el Espíritu Santo ilumina las palabras, mociones o movimientos de la oración. Conduce al creyente al misterio oculto de Dios. Da testimonio del Padre y del Hijo en el corazón del orante. Abre el corazón para que se derrame en una oración auténtica. También estudiábamos y mirábamos de aquellas actitudes de cómo nosotros podemos vivir el don de lenguas con madurez espiritual. Y hablábamos de unos elementos. Vuelvo y se lo repito. Humildad para acoger el don sin orgullo. Discernimiento para saber cuándo y cómo ejercerlo. Fidelidad a la enseñanza bíblica
y eclesial. Y por último dice, apertura a otras formas de oración que complementen el carisma. Y ya ya hablamos que las características o cómo es el don de lengua. Decíamos de que era espontánea, libre, que puede recibirse en algún grupo de oración, ya sea comunitaria o cuando se está intercediendo, o también cuando tenemos ese momento de contemplación, es decir, en el silencio. Dice que también esto no es exclusiva solo para un grupo de personas, sino que para aquellos que son humildes y que están dispuestos a recibirlo. Y que también esta oración debe estar acompañada de oración para que el corazón y la mente se unan en comunión con Dios. Y por esta parte, pues, les cuento que los extrañé, pero a través de este video, pues, espero que lo puedan escuchar y puedan escucharlo cuantas veces quieran para poder descubrir este verdadero don tan hermoso. No sé por qué se me ha quedado tanto esta partecita, lo que nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios 14, 39 al 40. Cuando San Pablo nos dice, no estorbéis que se hablen lenguas, pero hágase todo con orden y con decoro. Si usted tiene este don de lenguas, le invito entonces a que se haga esta pregunta. ¿Será que yo estoy haciendo un estorbo? ¿O será que yo lo estoy haciendo con desorden? ¿O será que realmente yo lo estoy haciendo con decoro? Amado Señor, hoy en este momento quiero darte gracias por cada uno de estos hijos míos, a aquellos que tú me has puesto al cuidado, a aquellos que tú me has puesto para que les pueda enseñar aquello que tú me has enseñado a mí. Te pido, Señor Dios, que así como a mí me has dado ese discernimiento, también por cada uno de ellos, te pido para que también les des ese discernimiento, para que lo llenes de tu gracia, para que en cada momento, Señor Dios, estén dispuestos a darte esa apertura tuya, para que tú, Señor Dios, puedas hablar en todo momento a través de sus vidas. Te pido, Señor Dios, que los cuides, que los protejas y que no permitas, Señor Dios, que nada los separe de tu camino. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén. Gracias, que el Señor los bendiga nuevamente y espero verlos en el retiro. Y bueno, y si tienen alguna duda o algo me pueden escribir, aunque últimamente he estado muy ocupado, pero igual, sacaré ese momento para poderles contestar, que es más fácil más bien que escribirles, que poderles contestar por teléfono o hablar. Si usted tiene alguna duda, igual, nuevamente le pido a que me puede escribir y yo con mucho orgullo le podré ayudar para poder discernir o ayudar a discernir lo que usted está necesitando saber. Nuevamente, fuerte abrazo y que el Señor los bendiga y que Mamita María los cuide y proteja con su manto. Amén.